Original en la mañana del 15 Radio Gobierno, estábamos hablando todo este tiempo sobre el tema del eclipse. Vamos a hablar con el secretario de Turismo de Río Negro, Marcelo Mancini. ¿Cómo estás, Marcelo? Un gusto en saludarte, buen día. Buen día, Raúl, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia de la comarca. Bueno, imagino ustedes con una marcada expectativa y además a la expectativa habría que agregarle la palabra preocupación, porque estos tiempos donde hay que ajustar tanto detalle, marco de la pandemia, marco de la cantidad de gente que tiene una marcada esperanza de poder estar en Bahía Creek o en algún punto estratégico para ver el eclipse, es todo un combo, ¿no? Sí, sin duda, eso, bueno, nosotros el año pasado soñábamos con como el evento del año, como para abrir la temporada. La pandemia nos cambió un poquito el programa, pero sin duda que es un evento extraordinario en sí mismo, es un evento que a todo el mundo creo que le llama la atención, o por lo menos a gran parte de la población, ¿no? Al ser algo tan extraordinario. Y bueno, hemos arbitrado los medios como para que todo salga bien siempre en el marco de la pandemia. Y en esta parte tenemos, digamos, un poco es un rol que tiene el Estado, ¿no es cierto?, de proveer las condiciones para el disfrute del eclipse, por lo menos las condiciones de seguridad, sanitaria, todos los resguardos en cuanto a la circulación, a que haya puestos sanitarios, el tema de defensa civil, etcétera. Y la otra parte que es sumamente importante y digamos cada vez se recalca más, que es la responsabilidad ciudadana en el cuidado, digamos, para estos eventos. Es decir, espacio hay como para estar con un distanciamiento suficiente, más que el recomendado inclusive, a pesar de que uno mira los números, uno dice, bueno, va a ir muchísima gente de la comarca hacia la costa, pero espacio tenemos en la Patagonia, en nuestras playas. Y lo que es importante, que bueno, cuidar por el lado del COVID, no compartir, ¿no es cierto?, el mate. A veces uno se entusiasma en las charlas y estamos tan acostumbrados a compartir el mate, bueno, cada uno a llevarnos el mate, fuera del grupo familiar no se comparte, lo mismo las bebidas, cuidarnos del sol también, ¿no es cierto?, porque eso también es algo, si bien el pronóstico dice que no va a estar demasiado caluroso, pero es que uno se olvida cuando está el aire fresco, y es una hora que puede producirse quemaduras, hasta 2 o 3 horas expuestos al sol del mediodía. Así que fuera de eso es el mayor de los cuidados. Estimamos que va a haber muchos movimientos dentro de lo que son digamos, las áreas vecinas. Quizás no venga tanto turismo de localidades distantes, pero seguramente gente del sector de Bahía Blanca va a venir aquí a la comarca, lo mismo hacia la zona de las grutas. Seguramente viene gente del conglomerado de Trelew, Rawson y Madryn. Y bueno, la gente del valle, ya que probablemente vaya a la zona de Cuy y hacia la zona de la meseta de Sierra Colorada. Así que, pero bueno, con buenas expectativas, creo que es algo para alegrarnos, porque también contribuye a la reactivación del turismo. Es decir, Seguro. el turismo viene muy golpeado, así que estimamos que va a ser un lindo evento, no con las dimensiones que teníamos programado, y en este contexto es razonable, pero va a ser una digna apertura de temporada. Y si hablamos propiamente del eclipse, está el tema de la utilización del anteojo. ¿El anteojo es una utilización para poderlo ver mejor o para resguardar la vista? No, para las dos cosas. Es decir, si uno mira al sol, el brillo mismo, aunque uno tenga anteojos muy, muy oscuros, el brillo mismo encandila, enceguece y además produce un daño en la retina. Entonces es para resguardar la vista y para poder visualizarlo mejor. En realidad el anteojo primero hay que ponérselo de espalda al sol y recién ahí girar la vista con los anteojos, con los lentes puestos. La observación tiene que durar unos pocos segundos, por eso es un lente, digamos, por cada grupo familiar donde se puede compartir, es decir, el grupo conviviente, que pueden compartir por una cuestión sanitaria. Y es mirarlo unos segundos, porque el movimiento relativo entre la luna y el sol es muy lento. Por lo tanto, uno mira unos segundos y vuelve a mirar a lo mejor a los 15 segundos y no ha pasado nada. Cuando se produce la totalidad, en ese es el único momento que se puede mirar y no va a producir ningún daño a la retina, porque ahí no hacen falta los anteojos, y principalmente el disfrute va a estar en la oscuridad que provoca, ¿no es cierto?, en ese fenómeno extraordinario de la noche en el mediodía. Y como es, bueno, y los lentes sí permiten ir en la parte parcial, o sea, cuando la luna empieza a cubrir parcialmente el sol, ahí es necesario, pero como se recomienda colocarse los lentes antes de enfocar el sol, mirarlo unos pocos segundos y luego cambiar de manos los lentes para que todos puedan ir disfrutando de esa fase, digamos, del eclipse, y luego disfrutar, sí, la noche
la noche plena en pleno mediodía. Ujú. ¿Cómo han cambiado los tiempos, ¿no? El eclipse se ha convertido en un hecho relevante desde el punto de vista turístico y todo el mundo habla de él. Y pensar que cuando éramos chicos, no sé si ahora te habrás pasado, pero cuando había un eclipse decían que si la luna pasaba por delante del sol la calcinaba y se terminaba el mundo, y si pasaba por atrás, había muchos mitos para la época. Sí, digamos, hoy en día se recrea porque uno mira los diarios, ¿viste? Están todos los informes de los astrólogos, cómo influye el eclipse en nuestras vidas. Claro, Y bueno, influye en la medida que uno quiere que influya. Si uno lo toma como un augurio positivo, bueno, hay que ser positivo en la vida. Y es que así como la luna pasa delante del sol y lo oscurece, también vuelve a salir el sol. Y nosotros con la pandemia vamos a pasar, estamos en plena pandemia, no hay que bajarnos la guardia, pero también va a pasar y digamos, todo se va a ir recuperando y este es un buen inicio de una vuelta a la normalidad. Incluso desde, digamos, desde el Estado provincial se ha dado un asueto para los empleados públicos, pero esto también con miras a, primero, un evento extraordinario que todo ser humano por ahí que está cerca de un fenómeno así va a destinarle tiempo para verlo. Y por otro lado, es digamos, una ayuda, un aliciente hacia el sector turístico que viene tan golpeado, digamos, de estos 8 o 9 meses de inactividad, que parte de esa gente que el día lunes no va a ir a sus obligaciones laborales se puede trasladar y hay efectos colaterales, llamémosle, positivos, es decir, por un lado, no es tan grave, o sea, que un día no funciona la administración pública, que básicamente lo que no funcionan son servicios, es decir, no hay un impacto económico grande, pero sí produce un impacto económico muy importante en los sectores turísticos y es un aliciente desde el punto de vista económico, pero también psicológico, es decir, hay que estar en los zapatos de quien no ha podido trabajar durante 9 meses y ven esto una oportunidad, y no me refiero solamente, o sea, no es el gran empresario. seguro. Acá tenemos desde el que vende churros, ¿no es cierto?, el que vende tortas fritas, el pequeño comerciante que tiene un solo negocio, a veces también un hotelero, pero son todas empresas familiares en su mayoría, así que hay que verlo del lado positivo, cómo impacta en la economía en realidad desde el punto de vista positivo, a veces que desde el sector público, ese empleado que cobra el Estado, hay en cierto modo una transferencia de recursos, ya que tenemos la posibilidad de cobrar todos los meses, un poco de transferencia de recursos hacia el sector turístico que está tan necesitado. Así que es un poco, digamos, hay que verlo desde ese punto de vista y digamos, creo que va a ser un hecho más que auspicioso. Sin duda que hoy en día el eclipse es un evento turístico que quizá cuando éramos chicos nosotros no tenía tanto impacto, pero tampoco hubo un eclipse total cuando nosotros éramos chicos, por lo menos en zonas pobladas, digamos, mayormente pobladas en aquellos años en Argentina. Así que hay que aprovechar porque creo que el próximo no vamos a estar, 2048, no sé vos, pero Raúl creo que tampoco. Creo que nos vamos a ver en otro lado. Probablemente lo vamos a estar viendo pedaleando desde otro lugar. Así es. Seguro. Bueno, acá me preguntan por qué me invitan a ir al aeropuerto si el sol lo vemos en toda la ciudad. ¿Lo podemos ver en el pleno centro de Viedma, el eclipse? Me dicen. No, o sea, sí, el eclipse se va a ver, pero digamos, la luna proyecta la sombra, imaginen el sol, digamos, en una dimensión enorme, pero por la distancia parece más chico, la luna aparentemente lo tapa, pero lo tapa si uno mira la sombra que proyecta la luna, es como si uno pusiera frente a una lámpara, ¿no es cierto?, una pelotita de tenis y sobre una superficie la sombra que va a ver se proyecta es como baja de la luna, baja como un cono de sombra, pero la sombra es una franja angosta sobre cualquier superficie que uno lo vea. Claro. Por lo tanto, esa franja de oscuridad total tiene un ancho más o menos de 100 kilómetros que se desplaza alrededor de un eje, que es el movimiento relativo de la luna, y Viedma cae justo casi en el borde, pero hacia afuera. Como el brillo del sol es tan intenso que ese poquito, ese 1% de la luz del sol que llega es suficiente para iluminar y no se alcanza a producir la oscuridad total. Claro. A lo sumo se producirá creo que algo de penumbra, pero para verlo, digamos, para llegar a la oscuridad total hay que estar dentro de esa franja que le llaman los astrónomos de totalidad, y eso, digamos, está desde las afueras de Viedma hacia la costa. Así que
pero con desplazarse algunos kilómetros en cualquier lugar de la franja de totalidad se aprecia lo mismo. Seguro. Es decir, lo mismo a lo largo de todo. No hay un punto, sí, bien astronómicamente, según la localización, hay algunos segundos de diferencia en cuanto a ese periodo de oscuridad total, que va entre, 1 minuto 50 segundos, ponerle a 2 minutos 10, 2 minutos 12, algo así. Es imperceptible, digamos, para nosotros 10 segundos más o 10 segundos menos. Seguro, tal cual. Así que bueno, ojalá que sea todo de la mejor manera y la gente lo pueda disfrutar. Sí, les recomendamos a todos los que se van a desplazar en auto que no dejen para último momento, inclusive la carga de combustible, estar todos preparados, llevar protección contra el sol, se van a entregar anteojos, cada uno de los municipios, que el municipio de Viedma va a distribuir digamos, los lentes para la observación, digamos, hay un aporte de las asociaciones de astronomía y de la provincia también de esos lentes, así que tratando de buscar la seguridad plena en el manejo, en todos los aspectos, ¿no es cierto?, en el cuidado también del fuego, del cigarrillo, está pronosticado viento, entonces en eso hay que ser muy cuidadoso de no encender ningún fuego, ninguna chispa, ninguna colilla de cigarrillo que pueda provocar una cosa que digamos que después haya que lamentar. Como siempre, gracias por atenderme y lo que necesites a disposición. Bueno, Raúl, muchas gracias a usted y saludos a toda la audiencia y que tengamos un buen eclipse. Que así sea, un abrazo grande. Un abrazo, gracias. Muy bien, así hablábamos entonces en la mañana del U15 sobre lo que va a ser esta perspectiva del eclipse y lo hacíamos con el secretario de Turismo, Marcelo Mancini. Volvemos a estudios.